Bueno, buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, doctora. Sí, qué pena, pero es Buenas noches, difícil profe. salirme antes, me es muy difícil salirme antes. Siempre me toca salirme un poquito, pero no tanto. Bueno, vamos entonces a empezar con el trámite de recursos, ¿cierto? Trámite de recursos. Entonces, habíamos hablado, nos faltaba el trámite de la apelación, súplica, queja y los dos extraordinarios, ¿cierto? Entonces, vamos a ver el trámite de la apelación de autos. Quiero que me presten mucha atención a este trámite de apelación de autos, de apelación de autos y sentencias, porque es uno de los recursos un poquito complicados de tramitar. Doctora, qué pena. Más nosotros utilizamos. Señor. No, ya, era que pensé que nadie estaba grabando, pero ya. ¿Quién está grabando hoy? Yo estoy grabando, profe. Gracias, Alonso. Laurita, doctora. Entonces, resulta esto, que, ay Dios, resulta que, no vodka, como dijimos que hay autos y hay sentencias a las que se le interpone el recurso de apelación, ¿ahí se ve? ¿Sí o no? Sí, señora. Sí, profe, sí se ve. Bueno, entonces vamos a hablar primero del trámite de autos. Aquí hay un auto de los que están en el artículo 321 del Código General del Proceso, donde ustedes lo van a atacar interponiendo ese recurso de apelación, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa aquí? De este auto ya saben que notificado el auto, corren los 3 días de ejecutoria, que fue lo que explicamos el día sábado para la pregunta que nos hizo José Armando el día sábado. Entonces, José Armando, aquí están los 3 días de ejecutoria y tú en estos 3 días contra este auto vas a interponer el recurso de apelación. Interpones dentro de esos 3 días el recurso de apelación y el juez debe inmediatamente dictar un auto donde pueden ocurrir dos cosas, donde concedan el recurso de apelación o donde no concedan el recurso de apelación, ¿sí? Entonces ya habíamos dicho que si no nos conceden el recurso de apelación, contra este auto interponemos el recurso de queja, que lo explicaremos ahorita. Ahorita vamos a explicar el de apelación. Entonces, ustedes interpusieron apelación ante el mismo juez que dictó el auto y el mismo juez que dictó el auto va a dictar el auto y concede la apelación, ¿sí? Concede la apelación. Como ya dijimos que esa apelación se puede conceder en 3 efectos, entonces recuerden que los autos se conceden o en el diferido o en el devolutivo. Es decir, que el recurso siempre lo va a tramitar el superior de quien dictó este auto. Entonces, este auto lo dictó el circuito. ¿Quién va a conocer? El tribunal, que es el superior del circuito, va a conocer del recurso de apelación de autos. Entonces, cuando el juez concede, aquí en este auto donde concede, como está apelado en el efecto devolutivo diferido, es decir, que la competencia del inferior no se suspende, entonces yo necesito el expediente para seguir tramitando el proceso. Entonces al superior le vamos a enviar copias. Entonces en este auto va a decir, señor apelante, le doy 5 días para que suministre las expensas, es decir, la plata para las copias que se deben mandar al superior para que el superior tramite el recurso de apelación. ¿Hasta ahí? Aquí pueden pasar 2 cosas, que yo no suministre la plata en los 5 días
o que suministre la plata en esos 5 días, ¿sí? Pueden pasar esas dos cosas. Si yo en esos 5 días no suministro la plata para las copias, el recurso se va a declarar desierto. Es decir, como si yo nunca lo hubiera interpuesto. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos? Sí, señora. Bueno, si yo suministro la plata en estos 5 días, el secretario del juzgado tendrá 3 días para expedir esas copias. 3 días para expedirlas. Y dice la norma, y hasta 5 para enviarlas al superior. Profe, disculpe, Hasta ¿quién tiene 5 3 días? para enviarlas al superior. Señora, ¿Quién tiene 3 días? ¿perdón? O sea, si lo suministra, o sea, si sí pago, ¿quién tiene 3 días? Si yo pago en esos 5 días la copia, el señor secretario tiene 3 días para expedir esas copias y hasta 5 días para enviarlas al superior para que el superior inicie el trámite del recurso de apelación. ¿Hasta ahí? Para que inicie el trámite del recurso de apelación. ¿Sí, hasta ahí? Sí, señora. Bueno, entonces, eso ocurre todo, que hice mi borrador, eso ocurre todo en la primera instancia, ¿cierto? Cuando le llegan al superior esas Doctora, tengo una copias, pregunta. dale, Doctora, señora. Señora, es que no escuché muy bien lo que escribe hacia arriba. ¿Eso se interpone ante el superior? no, tú, mira, aquí está. Espérate, lo voy a hacer más chiquito para que me alcance todo el trámite. Entonces decimos, Gracias, aquí doctora. hay un auto que dictó un juez del circuito. Un juez, sí, pongamos que es un juez del circuito. Este auto es de los que están en el 321. Notificado este auto, ya sabemos que dentro del término de ejecutoria vamos a interponer el recurso de apelación contra este auto. Este recurso lo estás interponiendo ante el mismo juez del circuito que dictó el auto. Entonces, cuando tú interpones este recurso de apelación dentro de ese término de ejecutoria, el juez del circuito, es decir, el juez de conocimiento, dicta un auto donde concede la apelación. Concede apelación. Y en este mismo auto nos va a conceder un término de 5 días para que suministremos la plata para las copias. ¿Sí? Porque como el circuito no va a perder competencia, entonces él tiene que tener el expediente para seguir tramitando el proceso. Y al superior le vamos a enviar copias. Entonces, decía, aquí pueden pasar dos cosas: que yo suministre la plata o que deje vencer los 5 días. Si yo en esos 5 días no suministro la plata, el juez va a dictar posteriormente un auto y va a declarar desierto el recurso de apelación. Pero si suministro la plata en esos 5 días, el señor secretario tiene 3 días para expedirlas. 3 días para expedirlas. Y luego de expedidas tiene hasta 5 días para enviarlas, esas copias, enviarlas ¿a quién? Al superior. ¿Y quién es el superior del circuito? El tribunal. El tribunal. ¿Hasta ahí? Entonces, fíjense lo que les decía. No traje mi código. La primera parte que estamos mirando en este momento es el trámite en primera instancia, ¿sí? Estamos hasta ahora hablando lo que pasa en la primera instancia. ¿Hasta hay alguna pregunta? Pregunten todos sin pena porque, les repito, este trámite es un poquito dispendioso en de este recurso. Profe, yo tengo una pregunta. Señor, ¿qué va a hablar? Es decir que en total el secretario tiene
8 días para hacer todo el trámite de que el expediente llegue al superior. O sea, son 3 días. Y Hábiles, ¿no? 5 días. Hábiles. Recuerda que son hábiles, ¿no? Sí, sí, señora, pero entonces son los 3 días y después son los 5 días. Hasta 5 días, hasta, Sí. no 5, hasta 5 días. Él puede a los 3 días de haber expedido copias al día siguiente mandarla, o sea, tiene un máximo de 5 días para enviar esas copias. ¿Hasta ahí voy? Bueno, Sí, señora. cuando el tribunal recibe aquí las copias, fíjense que en segunda instancia el recurso de apelación de un auto no tiene mayor trámite. Ese es muy fácil, porque el tribunal recibe las copias, las estudia y se va a reunir en sala y deciden el recurso de apelación de ese auto. Deciden la apelación. Entonces, este trámite de autos en segunda instancia, yo iba a ir por el código y no lo traje. Ese trámite de apelación de autos en segunda instancia, se dan cuenta que no tiene ningún trámite especial, ¿cierto? Leamos el artículo 326, dice trámite de apelación de autos. Dice, cuando se trate de apelación de un auto, del escrito de sustentación, se dará traslado a la parte contraria en la forma y por el término previsto en el artículo 110. Si fueren varios los recursos sustentados, el traslado será conjunto. Vencido el traslado, se envía el expediente o copias al superior. Yo me comí aquí ese pedacito, si tiene, aquí me comí este pedacito. Aquí es que yo interpongo recurso de apelación y me dan los 5 días para las copias, pero de este recurso se le debe correr traslado a la otra parte para que él conozca del recurso, ¿sí? Que es lo que nos está diciendo el artículo 326. Dice, cuando se trate de apelación de auto, del escrito de sustentación se hará traslado a la parte contraria en la forma y por el término previsto en el 110. Ustedes ya saben que dice el 110. Un día, fijación en lista en la Secretaría del Despacho, ¿cierto? Los autos, la apelación de autos, la sustentación la hacemos aquí cuando nosotros interponemos este recurso de apelación. Yo aquí estoy sustentando el recurso, repito, cuando se trate de autos, porque ahorita cuando veamos la apelación de sentencias vamos a ver que la sustentación del recurso de apelación se lo hago es al tribunal y no al inferior. ¿Hasta ahí voy claro? Sí, señora. ¿Hasta ahí voy claro? Bueno, Sí, vencido señora. este término de traslado, ahora sí se va a enviar todo a quién. Esas copias al superior, lo que yo les decía, dice, si el juez de segunda instancia, el vencido el traslado, se enviará el expediente o sus copias al superior. Si el juez de segunda instancia lo considera inadmisible, así lo decidirá en auto. Si lo concede, dice, en caso contrario, resolverá de plano y por escrito el recurso. Entonces, lo que les estoy diciendo acá, ellos, el tribunal, cuando se trata de apelación de autos, reciben las copias, las estudian y sin ningún otro trámite se reúnen a decidir el recurso de apelación. ¿Por qué? Porque la sustentación, repito, la hice aquí cuando yo interpuse el recurso de apelación ante el inferior. Ese es el trámite sencillo de la apelación de autos. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bueno, vamos a tramitar. Sí, doctora, qué pena. Dale. Una pregunta, ¿ese traslado es el traslado a la apelación o es que no entendí el traslado, qué pena. Acá, el traslado, recuerden que yo les dije que todos los escritos que nosotros presentemos debe ponérsele en conocimiento a quién, a la otra parte, ¿cierto?
Entonces ahí se le está, es lo que siempre decimos, se corre traslado a la otra parte por un término de tantos días para que la otra parte conozca del trámite del recurso de apelación. Pero aquí el traslado de la apelación interpuesta contra un auto se hace conforme al artículo 110, que recuerde que ya habíamos, cuando hablamos de reposición, ya habíamos leído ese artículo 110 y decíamos que se corre 3 días de traslado previa fijación en lista por un día en la secretaría, repito, conforme a ese artículo 110 del Código General del Proceso. Entonces tú aquí interpusiste dentro del término de ejecutoria el recurso de apelación y lo sustentaste. El juez nos concede, nos pide plata, pero de este escrito donde yo interpuse y sustenté mi recurso de apelación, se le debe correr traslado a la otra parte porque por el principio de la publicidad, ambas partes deben saber que cada parte está presentando. Entonces, si yo soy la demandada, interpongo este recurso de apelación, pues te van a correr a ti como apoderada del demandante ese recurso de apelación para que tú conozcas y si es del caso, pues te pronuncias frente al recurso de apelación por mi interpuesto, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿cuándo le empiezan a correr esos 3 días de traslado al apoderado del demandante de mi recurso que yo interpuse? Dentro de al día siguiente de la fijación en lista, por un día en la Secretaría del Despacho, conforme lo estipula el artículo 110 del Código General del Proceso. ¿Hasta ahí? Sí, señora. Sí, señora. Doctora, Señora. es que tengo una pregunta. En ese trámite de apelación, ¿en qué momento de lo que nos estás explicando empieza la segunda instancia? Acá, mírala. Cuando llegan las copias al superior. Ok, listo, ahí doctora. empezó la segunda instancia. ¿Sí? Pero pues aquí realmente, como les decía, aquí no hay ningún trámite. ¿Te das cuenta? Ellos reciben copias, se reúne la sala en pleno. ¿Cuántos magistrados se reúnen? Más de 3. 3. Y deciden el recurso de apelación. Y de una vez decidido, lo van nuevamente al inferior. Una vez que lo decían, lo envían otra vez al inferior para que el inferior dicte el auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior. Ejemplo, si este auto niega la práctica de una prueba, que es uno de los que están en el 321, entonces ustedes dicen, pero ¿por qué el juez me negó esta prueba? Para mí es importante que el juez me decrete esa prueba porque con esa gano el proceso. Pero el juez les negó esa práctica de prueba, entonces ustedes dicen, interpongo la apelación para que el superior conceda la prueba. Si el superior, después de que estudia las copias y determina que sí el juez inferior debió haber decretado la prueba, decide, envía al inferior y le dice, señor juez, debe conceder, debe decretar la práctica de esa prueba solicitada por el apoderado demandante. Entonces, ¿qué hace el inferior? Pues va a dictar el auto decretando ¿qué? Decretando la prueba que había negado ¿en dónde? En este auto. ¿Y por qué dicta este auto decretando esa prueba? Porque el tribunal le ordenó dictar ese auto, por eso se llama auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior. ¿Hasta ahí? Bueno. Fíjense que Doctora, una pregunta, buenas noches. La apelación de autos no es nada complicado porque en segunda instancia no pasa nada realmente. William, dime. Si cuando se solicita el pago de las copias y yo no lo hago en los 5 días, el juez declara desierto del recurso, el recurso ya queda ahí, o sea, ya no se le puede interponer otro recurso. Si no lo hubieras interpuesto. Al declarar desierto el recurso, es como si tú nunca lo hubieras interpuesto. ¿Sí? Ah, sí, señora. Vale. Bueno,
Ahora vamos a ver la apelación de sentencias, que esa sí tiene trámite en segunda instancia, que es, no siempre apelan las sentencias, ¿no? De primera instancia. Entonces vamos a explicarlo acá. Acá está la sentencia de primera instancia. Igual, la dictó un juez del circuito. Entonces, notificada esta sentencia, dentro del término de ejecutoria, ya saben que es de 3 días, van a interponer el recurso de apelación contra esta sentencia. Y les voy a explicar primero el trámite que está en el Código General del Proceso, porque recuerden que les dije que el decreto 806 modificó un poco el trámite del recurso de apelación. Entonces, va a pasar aquí lo mismo que lo explicamos ahorita. Yo interpongo la apelación y el juez va a dictar un auto donde me concede la apelación. Pasa lo mismo. Va a decir, le doy 5 días para que suministre la plata para copias. ¿Sí? ¿Hasta ahí? Me van a dar 5 días para que suministre la platica para las copias. Ya saben, si en esos 5 días yo no suministro la plata para las copias, nos van a declarar desierto el recurso de apelación. ¿Listo? Si suministro, entonces ya lo habíamos dicho, si suministro, el señor secretario tendrá 3 días para expedir las copias, hasta 5 para enviarlas al superior, ¿sí? O sea, hasta ahí, si se dan cuenta, sigue siendo exactamente lo mismo. No tiene ninguna diferencia. ¿Listo? Cuando yo suministro, se expiden y se envían las copias al superior, que en mi ejemplo pues va a ser el tribunal. Entonces, cuando llega al tribunal, mire que aquí el trámite sí es diferentísimo al que vimos ahorita. Como el tribunal está conformado por mínimo tres magistrados, entonces, ¿qué van a hacer? Entre esos 3 magistrados van a repartir ese recurso de apelación. Y a quien le toque en turno tramitar ese recurso se llama el magistrado sustanciador. Y este magistrado sustanciador va a dictar el auto que admite el recurso de apelación. El auto que admite el recurso de apelación. ¿Listo? Vamos leyendo la norma para ir por pedacitos, porque este sí es necesario que lo leamos. Y es el artículo, bueno, antes leamos el artículo 324, que es el que nos habla de todas estas partes de las copias. Dice, tratándose de apelación de autos, la remisión del expediente o de sus copias al superior será una vez surtido el traslado del escrito de sustentación. Bueno, vamos a leer el inciso segundo. Dice, sin embargo, cuando el juez de primera instancia conserve competencia para adelantar cualquier trámite, en el auto que conceda la apelación se ordenará que antes de remitirse el expediente se deje una reproducción de las piezas que el juez señale a costa del recurrente, quien deberá suministrar las expensas necesarias en el término de 5 días, so pena de ser declarado desierto. Suministradas oportunamente las expensas, el secretario deberá expedirlas dentro de los 3 días siguientes. Cuando se trate de apelación, bueno, eso lo obviamos eso. Y el siguiente dice, el secretario deberá remitir el expediente o la reproducción al superior dentro del término máximo de 5 días contados a partir del momento previsto en el inciso primero o a partir del día siguiente en que el recurrente pague el valor de la reproducción según el caso. Que es esto lo que ya les expliqué. ¿Listo? Ahora dice, trámite de apelación de sentencias, artículo 327. Dice en el inciso segundo, después del numeral quinto, dice que íbamos aquí, ¿no? Enviaron las copias o el expediente al superior, se reparte entre los magistrados
y el magistrado que va a conocer de recursos se llama el magistrado sustanciador y él va a dictar el auto que admite la apelación. Hasta ahí vamos. Entonces, el numeral segundo dice, ejecutoria del auto que admite la apelación, ¿sí? O sea, ya saben, este auto se notifica, corren los 3 días de ejecutoria y la norma dice, ejecutoriado este auto que admite esta apelación, el magistrado sustanciador va a dictar un auto y en este auto va a fijar fecha y hora para la audiencia que se llama la audiencia de sustentación y fallo. Por eso les decía que la apelación de autos se sustenta inmediatamente, ustedes interpongan el recurso de apelación. La sustentación de una sentencia no se sustenta cuando ustedes interponen el recurso de apelación. La sustentación se hace ante el superior. Y para ello, repito, el magistrado sustanciador, una vez ejecutoriado el auto que admite la apelación, va a fijar fecha y hora para audiencia de sustentación y fallo. ¿Qué va a pasar en esta audiencia? Pues nos van a escuchar a nosotros los apoderados. ¿Para qué? Para que sustentemos el recurso de apelación, ¿sí? Para que sustentemos el recurso de apelación. Y luego de la sustentación se va a dictar la sentencia de segunda instancia. Que ya saben ustedes, pueden dictarla ahí inmediatamente en la audiencia, pueden hacer un receso hasta de 2 horas o pueden anunciar el sentido del fallo y dictarla dentro de los 10 días siguientes a esa audiencia. ¿Hasta ahí? Perdón, en el segundo punto, ¿qué se hace? Se dicta la sentencia. Pero no para segunda instancia, ya dicta la fallo. sentencia de segunda instancia. Aquí está. Ok. El magistrado sustanciador dicta el auto, fija fecha y hora para audiencia de sustentación y fallo. Llegado el día de esa audiencia, los apoderados lo que hacemos es presentar la sustentación, los alegatos del por qué, explicar la razón por las cuales interpusimos el recurso de apelación y después de eso, la sala en pleno dicta la sentencia. La sala en pleno, o sea, los 3 magistrados van a dictar la sentencia. ¿Hasta ahí? Una pregunta, doctora. Dime. Sí, señora. Y para correr traslado también a la contraparte, ahí también sería igual como cuando es en auto. Sí, igualito, O sea, en la igualito. parte como se hizo cuando nos explicaste ahorita los autos. Sí, igual. Artículo 110, igual. Entonces, 327, inciso segundo, dice, ejecutoriado el auto, o sea, acá miran, aquí está el auto que admite. Ejecutoriado el auto que admite la apelación, aquí está, el juez convocará la audiencia de sustentación y fallo. Hasta ahí voy, ¿sí? Y les expliqué qué pasa ahí. Doctora, una pregunta. Porque es que ahorita el trámite puede variar porque hay que agregarle otra cosita, pero ese es el trámite sencillito. Doctora, una consulta. Una pregunta, doctora. Dale. Y si la sentencia de segunda instancia no se dicta en el momento, o sea, luego de sustentar, la sala en pleno no dicta la sentencia de segunda instancia, ¿cuánto tiempo tienen para qué? Para La dictar norma esa dice sentencia. que dentro de los 10 días siguientes, pero pues sabemos que eso no pasa, ¿no? Pero la listo, norma dice que dentro de los 10 días siguientes a esa audiencia. Pero en la praxis eso no ocurre. Bueno, ¿hasta aquí quedó claro este trámite sencillo? Bueno, ahora se los voy a complicar un poquito. Resulta que la regla general es que en segunda instancia no hay práctica de pruebas. Por eso yo aquí no les hablé de práctica de pruebas. Quiere decir que este trámite es sencillo. Si no hay práctica de pruebas, el trámite es así sencillo.
porque la norma, repito, la regla general es que en segunda instancia no cabe práctica de pruebas, salvo algunas excepciones que están contempladas en ese mismo artículo 327. Dice, solamente se podrán practicar pruebas en segunda instancia en los siguientes casos. Primero, cuando las partes las pidan de común acuerdo. Segundo, cuando sean decretadas en primera instancia, se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió. Tercero, cuando versen, bueno, ustedes terminan de leer esas causales, ¿sí? Solamente hay práctica de pruebas en esos 5 casos que están contemplados en el artículo 327. Entonces, digamos que se presentó una de esas causales o circunstancias que dan lugar a práctica de pruebas en segunda instancia. Entonces, el trámite aquí va a variar un poquito. Esto lo voy a borrar. Entonces, vamos a decir que vamos a pedir, aquí cuando interpusieron el recurso de apelación, se va al superior, él dicta el auto que admite, notifican este auto y dentro del término de ejecutoria van a pedir la práctica de la prueba. Cualquiera de las circunstancias contempladas en el numeral 327. En ese término de ejecutoria, las partes podrán pedir práctica de pruebas. ¿Hasta ahí? ¿Hasta ahí? ¿Sí? Cuando vence el término de ejecutoria, que ya saben que son 3 días, o sea, en esos 3 días ustedes pueden pedir práctica de pruebas. Vencidos esos 3 días, el juez, el magistrado sustanciador va a dictar el auto. Y en este auto va primero a decretar las pruebas que pidieron aquí en estos 3 días, ¿sí? Y segundo, va a fijar la fecha y hora para audiencia, que dijimos que se llama la audiencia de sustentación y fallo. ¿Hasta ahí voy? Cuando llegue el día de la audiencia, llegamos al día de la audiencia, entonces, ¿qué va a pasar en esta audiencia? Primero, van a practicar las pruebas. Porque recuerde que para pedirlas es dentro del término de ejecutoria, para decretarlas en el mismo auto donde fijan fecha para audiencia y el día de la audiencia se van a practicar las pruebas, se van a escuchar a las partes en sustentación y por último se va a dictar la sentencia. Entonces fíjense que se adicionó un trámite y es el de la práctica de pruebas. Entonces, repito, si van a pedir pruebas, cualquiera de las circunstancias que se presentan en el artículo 327, debemos pedir las pruebas en el término de ejecutoria del auto que notifica, perdón, en el término de ejecutoria del auto que admite la apelación, ¿sí? Ahí pido las pruebas. Si yo pedí pruebas, me las van a decretar en el mismo auto que están fijando fecha y hora para la audiencia de sustentación y fallo y se van a practicar en la audiencia de sustentación y fallo. Se practican pruebas, practicadas las pruebas, se sustenta el recurso y por último se dicta la sentencia. Aquí pasa algo muy importante y es que si yo como abogada que interpuse el recurso de apelación no me presento a la audiencia de sustentación y fallo, se va a declarar desierto el recurso porque se quedó sin sustentar ante el superior. Recuerden esa diferencia, los autos se sustentan ante el mismo juez, la apelación de sentencias se debe sustentar en audiencia de sustentación y fallo y si ustedes no la sustentan, nos van a decretar desierto el recurso. ¿Preguntas hasta ahí? Yo quedé en una parte, doctora, en esta parte donde dice, al finalizar, o sea, lo que le he interpretado hasta el momento es, una vez admiten el auto de apelación, lo que hace es decretar pruebas con las mismas... primero hay que pedirlas, porque ¿cómo las decretan si no las has pedido? Ah, listo.
Mira, aquí está graficado, míralo. Aquí está el auto que admite la apelación. Notifican ese auto. Recuerden que todo auto que dicte el juez se debe notificar, y de todo auto que dicte el juez, una vez notificado, corren los 3 días de ejecutoria. Entonces, en esos 3 días de ejecutoria, después de la notificación del auto que admite la apelación, ustedes van a pedir pruebas. Se las recuerden que las pruebas tienen petición, decreto, práctica y valoración, ¿cierto? Son las 4 etapas de las pruebas. La petición, el decreto, la práctica y por último la valoración. ¿Dónde las va a valorar el juez? Cuando va a dictar la sentencia. Entonces, ¿cuándo las piden? En el término de ejecutoria. ¿Cuándo se las decretan? En el auto que fija fecha para la audiencia. ¿Cuándo las practican? En la audiencia. ¿Y cuándo las valora? Cuando va a dictar sentencia. Porque ustedes ya saben que la sentencia se va a dictar con base ¿en qué? En las pruebas practicadas, porque se entiende que la prueba tiene como finalidad llevarle al juez al convencimiento de unos hechos, ¿sí? Cuando ustedes vean probatorio les van a echar prueba carreta. ¿Hasta ahí quedó claro? Hay una cosa, doctora, después de la audiencia, esa parte acá. Es que, ¿Cómo? bueno, después de colocar decreta pruebas, fecha de audiencia, sustentación de fallo, seguidamente aparece la audiencia, hay ahí como 3 puntos, los cuales no alcanzo a visualizar. Practican la prueba. Primero lo que se hace en esa audiencia es la práctica de pruebas. Luego de que se han practicado las pruebas, el apelante debe sustentar la apelación, y luego en la sustentación los magistrados van a dictar la sentencia de segunda instancia. Dictan la sentencia de segunda instancia, y una vez dictada esa sentencia, ¿qué van a hacer? Se la van a enviar al inferior para que el inferior dicte el auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior, dependiendo si tiene que reformar esa demanda, esa sentencia, o si hay que revocar esa sentencia y dictar una nueva, ¿sí? Dependiendo de cómo se esté planteando el caso, ¿no? Este es el trámite que nos trae el Código General del Proceso, es decir, el trámite que se hace con la presencialidad. ¿Listo? Doctora, ¿me podrías por favor confirmar nuevamente las 4 etapas de las pruebas? Son, primero, la petición de pruebas. Segundo, el decreto de la prueba. Tercero, la práctica de la prueba. Y por último, la valoración de la prueba. Que como les digo, eso se los explican mejor cuando vean probatorio. Pero pues para que vean aquí claro en el trámite de la apelación, vean, aquí está la petición en el término ejecutoria, aquí está el decreto en el auto que fija fecha y hora, aquí está la práctica en la audiencia de sustentación y la valoración cuando el juez dicta la sentencia, ¿sí? Preguntas. Hasta aquí. Señora, gracias, doctor. Bueno. Una pregunta, doctora. Dale. En las apelaciones que son de auto, no de sentencia, sino de auto, ¿ahí también hay práctica de pruebas en segunda instancia? ¿O no, no, solamente la práctica de pruebas en segunda instancia es para las sentencias, porque si recuerdas el trámite que vimos ahorita, dijimos que en segunda instancia la apelación de un auto dice de plano, ¿qué quiere decir cuando ustedes se encuentren en el código que dice que el juez decide de plano? ¿Qué quiere decir de plano? Sin trámite alguno, sin trámite previo. Cambio aquí, mira, decide, pero mira todo el trámite que tuvo que pasar para que el juez decidiera el recurso de apelación. Cambio, en la apelación de autos no hay ningún trámite, ninguno. Por lo tanto, la sentencia, las pruebas, solamente esas excepciones para pedir práctica de pruebas se endilga únicamente a las sentencias. ¿Listo? Cuando estamos apelando sentencias únicamente, nunca de autos. Gracias. Preguntas. Bueno, ahora vamos a ver el trámite de la apelación conforme al decreto 806.
trámite de la apelación conforme al decreto 806. Que no entendemos la razón por la cual el legislador del decreto 806 modificó el trámite, porque ahorita que se los explique se van a dar cuenta que retrocedimos, lo volvió otra vez a escrito, como era antes del Código General. No entendemos por qué no lo dejó como se los acaba de explicar. Si hacemos audiencias, ay, denme un segundo. Si hacemos audiencias aquí virtuales, ay, no sé dónde está mi celular. ¿Aló? Si hacemos audiencias aquí virtuales, pues uno no entiende por qué razón, repito, los legisladores del decreto 806 modifican el trámite del recurso de apelación y lo vuelven escrito. Si podríamos hacer la audiencia de sustentación así como estamos haciendo en este momento esta clase virtual, o como se están haciendo los procesos normales, ¿cierto? Pero bueno, lo cambiaron y pues hay que dejarlo así como lo cambiaron. Listo. Vamos a explicar entonces el trámite del decreto 806, que es el que actualmente, acuérdense que ese decreto 806 tiene una vigencia de 2 años, 2020, del 2020 al 2021, del 2021 al 2022, al 1 de junio del 2022, ¿no? Entonces, como les voy a explicar ahorita, es como se está actualmente tramitando el recurso de apelación. Entonces vamos a la primera instancia, sigue siendo igual. Se dictó la sentencia de primera instancia, se notifica, ejecutoriado dentro del término de ejecutoria, interponen ustedes el recurso de apelación, el juez de primera instancia dicta el auto, donde concede la apelación, nos da los 5 días para copias, 3 para que el secretario las expida y hasta 5 para que las envíe esas copias al superior. O sea, fíjense que los 3 trámites de autos, de Código General y ahora de Decreto 806, el trámite es exactamente igual. ¿Listo hasta ahí? Exactamente igual. Entonces, ven lo mismo, 3 magistrados, entonces lo reparten y el que lo va a conocer se llama el magistrado sustanciador, y ese magistrado sustanciador dicta el auto que admite la apelación, dicta el auto admisorio de la apelación. Igual, se notifica este auto en el término de ejecutoria, va a pasar lo mismo. Si hay que practicar pruebas, dice, las partes en este término de ejecutoria podrán pedir la práctica de pruebas. Podrán pedir pruebas en este término de ejecutoria. ¿Sí? ¿Hasta ahí? Dentro de los 5 días siguientes a esta ejecutoria, dentro de los 5 días siguientes a esta ejecutoria, el juez va a dictar un auto donde se va a pronunciar sobre esta práctica de pruebas. ¿Sí? Si decreta pruebas, entonces dictará el auto donde decreta pruebas. Decreta pruebas. ¿Sí hasta ahí? No, perdón, después de que, a ver, notifica el auto de admisión, pasa el ejecutorio, Dentro del término de ejecutoria, si nos damos cuenta, hasta aquí va igual. Sí. Con el trámite del Código General. Dentro del término de ejecutoria, las partes pueden pedir pruebas. Hasta ahí va igual. ¿Sí ves? Donde empieza a cambiar es aquí. Porque acuérdense que con el Código General el juez dicta el auto fijando fecha y hora para la audiencia y en ese mismo auto decreta pruebas. Aquí no. Aquí, como ya no va a haber audiencia en este momento, sino que dice el decreto 806, dentro de los 5 días siguientes, dice, el juez se pronunciará dentro de los 5 días siguientes, ¿sí? Dictando un auto donde admite o niega
la solicitud de pruebas, ¿sí? Donde decreta o no la práctica de las pruebas que solicitaron en el término de ejecutoria. ¿Listo? ¿Hasta ahí? Sí, Sí, profe. doctora. Bueno, luego de este decreto de pruebas, se va a sustentar el recurso. Entonces la norma dice, el apelante deberá sustentar el recurso, a más tardar, dice la norma, a más tardar dentro de los 5 días siguientes, ¿sí? Fíjense que la otra era en la audiencia yo sustento, ¿sí? Pero aquí todo se volvió escrito. Ahora yo voy a tener 5 días para escribir mi sustentación y dentro de esos días siguientes yo presento ¿qué? Mi escrito de sustentación. Y de este escrito de sustentación se le va a correr traslado a la otra parte, porque como ya no estamos en audiencia, cambio en la audiencia, como yo estoy sustentando y ustedes que son mi contraparte están en la audiencia escuchando la sustentación, cambio aquí como yo estoy presentando es un escrito de sustentación, ¿sí? Entonces decíamos que se corre traslado a la otra parte por un término de 5 días también. Se corre traslado por 5 días de la sustentación, ¿no? O sea, doctora, que esa es la modificación como tal al trámite, que este lo pasa por escrito y no haya una audiencia. Ya no, por eso te decía, no entendemos la razón por la cual el legislador del 806 retrocede, retrocedimos, porque acuérdense que antes del Código General del Proceso el sistema era escrito y lo cambiamos a audiencias. Y el decreto 806 con este trámite lo que hizo es volver hacia atrás, volver el trámite escrito como era antes, que no entendemos, repito, por qué no lo dejó como está, orar, que se puede hacer audiencia así, como les digo, como estamos todos, como hacemos audiencias todos los días virtualmente, pero no entendemos, lo volvió otra vez escrito, mira. Entonces decimos, del escrito de sustentación, que el apelante va a tener 5 días para sustentar, de ese escrito de sustentación se le va a correr traslado también por 5 días a la otra parte para que él se entere del escrito de sustentación y vencidos estos 5 días se reúne en la sala a dictar la sentencia por escrito también. Es decir, que esta sentencia va a quedar notificada por estado. Sentencia de segunda instancia. ¿Hasta ahí? Ese es el trámite de la apelación que nos trae el decreto 806 del 2020. Doctora, me surge una duda. Señora. Disculpa que la interrumpí. Dice que corre traslado durante los 5 días, tiene para correr traslado. ¿Qué pasa si en ese término la contraparte no llega a ningún alegato? Igual ya lo dijimos. Si tú no sustentas el recurso, ¿qué pasa? ¿Se declara vacío? Se declara Se declara desierto. Ya sabes, el recurso de apelación de sentencias se debe sustentar ante el superior. Si tú no sustentas el recurso, ya sea en la audiencia con el trámite del Código General o no sustentas tu recurso por escrito con el trámite del decreto 806, se va a declarar desierto. Si alguien tiene el decreto 806, ¿alguien lo tendrá a la mano? Por favor, artículo 14 del decreto 806. Alguien que por favor me lo lea, yo no lo tengo a la mano. Artículo 806, artículo 14, perdón. ¿Ya? ¿Alguno? Sí, señora. Dice apelación de sentencias
en materia civil y familia, dice el 14. ¿Cómo? El 14 dice apelación de sentencias en materia civil y familia. Sí, sí. El recurso de apelación contra sentencia en los procesos civiles y de familia se tramitará así, sin perjuicio de la facultad oficiosa de decretar pruebas, dentro del término de ejecutoria del auto que admite la apelación, las partes podrán pedir la práctica de pruebas y el juez las decretará únicamente en los casos señalados en el artículo 327 del Código General del Proceso. El juez se pronunciará dentro de los 5 días siguientes. Ejecutoria del auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante deberá sustentar el recurso más tardar dentro de los 5 días siguientes. De la sustentación se correrá traslado a la parte contraria por el término de 5 días. Vencido el término de traslado, se proferirá sentencia escrita que se notificará por estado. Si no se Hasta ahí. oportunamente. ¿Se dan cuenta que lo que ella acaba de leer en ese artículo 14 es lo que acabo de graficar aquí en el tablero? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Entonces, repito, retrocedimos otra vez de la oralidad en que estábamos con el Código General, con este decreto 806, como quedó tramitándose la apelación, retrocedimos nuevamente al sistema escrito, porque todo va a ser escrito. ¿Preguntas? Apelación de autos, apelación de sentencias de Código General, apelación de sentencias, decreto 806. Preguntas. ¿Quedó claro? Bueno, entonces vamos al siguiente recurso. Ya vimos para qué sirve, cuándo se interpone, todos. Entonces vamos a ver el trámite del recurso de súplica. Recurso de súplica. Ya habíamos dicho que el recurso de súplica procede contra los autos que están en el 321, pero dictados por el magistrado sustanciador. Entonces digamos que aquí está la sentencia de primera instancia. A esta sentencia de primera instancia ustedes le interpusieron el recurso de apelación. El juez dicta el auto donde concede la apelación. Ya saben, 5 días para platas, 3 para lo que ya acabamos de explicar. Y enviaron al superior. Entonces, como acabamos de ver, lo primero que hace el superior es dictar el auto que admite la apelación. ¿Sí? Y digamos que aquí dictó un auto, que es los que están en el 321. Ejemplo, ustedes pidieron práctica de pruebas y se las niegan. Ahí, ese auto que niega práctica de pruebas está en el 321. Si estuviera dictado en primera instancia, le interponen apelación. Pero como está dictado en segunda instancia ese auto, ¿qué recurso le van a interponer? El recurso de súplica. ¿Sí, hasta ahí? ¿Hasta ahí voy? Interponen el recurso de súplica. ¿Hasta ahí? Entonces, como aquí recuerden que tenemos 3 magistrados, entonces este magistrado lo llamamos el magistrado sustanciador, el que va a tramitar la apelación, ¿sí? El que dictó el auto que negó la práctica de pruebas, dictó este auto y negó la práctica de pruebas. Entonces, yo contra este auto que niega práctica interpongo súplica. ¿Ante quién? Ante el magistrado sustanciador, ante el magistrado que dictó. ¿En qué término? Ya lo saben, en el término de ejecutoria interponen ustedes ese recurso de súplica, ¿sí? Este recurso de súplica lo voy a presentar por escrito, ¿cierto? Lo presento por escrito, recurso de súplica, y de este recurso de súplica se le debe correr traslado a la otra parte o a las otras partes, dependiendo. Ya lo saben, previa fijación en lista conforme al 110, es decir, un día en secretaría y al día siguiente se corre traslado por 3 días a la otra parte. Fíjense que hasta aquí es como muy parecido al recurso de reposición, ¿no?
muy parecido al recurso de reposición. Entonces, vencido este término de traslado de ese escrito de recurso de súplica a la otra parte, repito, previa fijación en lista por un día en la Secretaría del Juzgado, se le va a pasar al magistrado que sigue en turno. Entonces, si este es de apellido González, este magistrado sustanciador, y este es de apellido Parra, entonces el que sigue en turno en orden alfabético. Y luego se reúne la sala en pleno y va a decidir el recurso de súplica. ¿Listo? Preguntas. Leamos el artículo 322, dice, interpuesto recurso, acá está, mírenlo acá, interpuesto recurso, se correrá traslado a la parte contraria por 3 días, acá está, previa fijación en lista del 110, en la forma señalada en el 110, vencido el traslado, el secretario pasa al expediente al magistrado que sigue en turno del que dictó la providencia, quien actuará como ponente para resolver. Le corresponderá a los demás magistrados que integran la sala decidir el recurso de súplica. Contra lo decidido no procede ningún recurso. Ahí está el trámite del recurso de súplica. ¿Preguntas? No, perdón, o sea, la sala cuando se reúne en pleno, lo que decide es el recurso de súplica que pasé y de ahí ya lo que ellos decidan contra eso no puedo hacer absolutamente nada. No cabe ningún recurso. Lo decidido por la sala en pleno queda, hace tránsito a cosa juzgada. O sea, no, queda como lo que hablamos en las sentencias, quedan firme. Ajá. Ya no hay nada que hacer. No se puede hacer absolutamente nada. ¿Hasta ahí queda claro? Entonces, repito, presentado el recurso de súplica contra ese auto que está en el 321. Dentro del término ejecutorio interponen recurso de súplica por escrito. De ese escrito se corre traslado a la otra parte por 3 días, previa fijación en lista, un día en secretaría. Vencido estos 3 días, se le pasa al magistrado que siga en turno, quien actuará como ponente. Entonces, fíjense que este se llama el magistrado sustanciador, el que está sustanciando la apelación. Este se llama el magistrado ponente, porque él va a tramitar la súplica y la decisión la toma la sala en pleno. O sea, se reúnen los 3 magistrados y toman la decisión del recurso de súplica. ¿Preguntas? ¿Ninguno? Bueno, recurso de queja. Recurso de queja. Entonces, decíamos que aquí está la sentencia de primera instancia. Si se dan cuenta, todos ellos se desprenden del recurso de apelación, ¿no? Contra esa sentencia de primera instancia. Entonces, aquí está la sentencia de primera instancia. Ustedes interponen el recurso de apelación y el juez dictó el auto y dice, no concedo apelación. No concedo apelación. Cuando dictan el auto donde no nos conceden apelación o no nos conceden casación contra ese auto, dentro del término de ejecutoria de ese auto, vamos a interponer, óiganlo como lo vamos a interponer, recurso de reposición y en subsidio, recurso de queja. La regla es que contra el auto que no concede apelación o no concede la casación se le interpone queja. Pero el trámite es
primero interpongo reposición y en subsidio queja. Ya saben que la reposición la tramita el mismo funcionario. Entonces, ustedes interpusieron aquí reposición y en subsidio queja. ¿Qué va a pasar ahí? De esa reposición van a tramitar primero la reposición. Este es el circuito. Entonces, ante el mismo juez del circuito va a tramitar la reposición, ya saben. De ese escrito se le corre traslado a la otra parte por 3 días, previa fijación en lista por 1 día, artículo 110. Y luego el mismo juez decide el recurso de reposición. Entonces aquí pueden pasar 2 cosas, que él diga, oiga, sí me equivoqué, qué embarrada, me equivoqué, no concediendo la apelación. Entonces aquí les decía, pueden pasar 2 cosas. Si él reconoce que se equivocó, pues dicta el auto donde va a conceder ¿qué? La apelación. Y ya saben, en ese mismo auto, aunque conceda apelación, 5 días para plata, 3 para expedir, lo que ya acabamos de explicar. ¿Listo? Pero si este mismo juez dice no, está bien negado la concesión del recurso, es decir, confirma el auto donde no concedió apelación, o sea, este de acá, ¿sí? Confirma el auto donde no concede apelación. Entonces, en este mismo auto va a pedir, nos va a dar los 5 días para que suministremos la plata para copias, que se le van a mandar ¿a quién? Al superior, para que el superior tramite la queja. Porque hasta aquí lo que hemos tramitado, ¿qué es? El recurso de reposición, pero todavía no hemos tramitado la queja. Entonces, ¿qué pasa? Repito, si nos niegan o no nos conceden el recurso de apelación, yo interpongo contra ese auto que me está negando la apelación, interpongo reposición y en subsidio el recurso de queja. Entonces, ustedes ya saben que la reposición la tramita el mismo juez que dictó el auto. Entonces, ¿qué va a hacer ese juez? Tramita la reposición, como lo acabo de explicar aquí. De ese escrito se corre traslado por 3 días a la otra parte. El mismo juez decide la reposición y él puede o revocar, porque dice, sí, me equivoqué, debía haber concedido la apelación. Entonces, ¿qué hace? Concede la apelación, ¿sí? Pero puede sencillamente decir, no, está bien negado el auto, está bien dictado el auto donde no concedo la apelación. Entonces, ¿qué está haciendo? Confirmando el auto donde negó ¿qué? Donde negó la ¿qué? La apelación. Y en ese mismo auto donde está confirmando, va a darnos los 5 días para suministrar plata para las copias. Igual, 5 días para copias, 3 para que el secretario las expida y hasta 5 para que las envíe al superior. ¿Sí? ¿Hasta ahí? Una pregunta, doctora. Dime. Una duda que tengo. Digamos, mientras pasa lo de segunda instancia en esta parte de la queja, mientras tanto en primera instancia, igual como no se le ha quitado sigue el trámite de todas maneras el juez de primera instancia. Sí, sigue allá. Como no le han quitado competencia ni nada, él continúa sigue con el trámite normal, sí, sigue el trámite. Pero es que como aquí fíjate que es el trámite ya acabó realmente, porque mira que está dictada la sentencia de primera instancia. Tú interpusiste contra la sentencia de primera instancia la apelación. ¿Sí ves? Sí. No te conceden la apelación. Entonces, aquí tú ya no tienes nada que tramitar porque ya dictaste la sentencia. Lo que estamos decidiendo es si me deben conceder la apelación o realmente está bien negada
la apelación. ¿Sí me hice entender, Alonso? Sí, señora, sí. Bueno, Es que entonces decíamos que enviadas esas copias al superior, se envían las copias al superior, porque aquí dijimos que nos vuelven y nos dan los 5 días para copias, enviadas esas copias al superior, Doctora, y el escrito de la queja, ese escrito de queja se va a dejar 3 días en la Secretaría del Despacho a disposición de la parte contraria, a disposición de la otra parte. Y vencidos estos 3 días, se decide el recurso de queja, donde dirán que sí nos conceden o que realmente está bien dictado el auto del juez de primera instancia, donde no nos concede apelación. ¿Quién me iba a preguntar? yo, doctora, es decir que desde el momento en el que el juez como tal no reconoce el auto, sino que lo envía al superior para el trámite de queja, transcurren no solamente 5 días para la expedición del dinero para las copias, sino 3 que puede Sí, ya durar usted el sabe, secretario. siempre que haya que suministrar plata para copias, siempre van a correr los mismos términos. 5 para suministrar plata, 3 días para que el secretario las expida y hasta 5 para que las envíe al superior. ¿Sí? Profe, Señora. ¿me puedes repetir, por favor? El superior, bueno, recibe las copias del escrito de queja. Este escrito queda en el despacho a disposición de la otra parte ¿por cuántos días? ¿3? Por 3 días. Y luego, vencidos estos 3 días, se va a decir el recurso. Artículo 353 dice, el recurso de queja deberá interponerse en subsidio del de reposición contra el auto que denegó la apelación o la casación, salvo cuando este sea consecuencia de la, denegada la reposición, o sea que el código empieza a hablar desde aquí. Dice, denegada la reposición, o sea, desde acá, cuando tramitó la reposición y dictó el auto diciendo, no, está bien dictado el auto que niega. Entonces dice, denegada la reposición o interpuesta la queja según el caso, el juez ordenará la reproducción de las piezas procesales necesarias, para lo cual se procederá en la forma prevista para el trámite de apelación, que ya dijimos, 535, ¿no? Expedidas las copias, se remiten al superior y el escrito se mantendrá en la secretaría por 3 días a disposición de la otra parte para que manifieste lo que estime oportuno y surtido ese traslado se decidirá el recurso. Profe, ¿Listo? ¿me repites el artículo, por favor? ¿356 o 7? El artículo 353 del Código General del Proceso. ¿Hasta hay alguna pregunta frente al trámite de la apelación, súplica y queja como recursos ordinarios? ¿Preguntas? Bueno, nos queda entonces tramitar la casación y la revisión, que si les parece las explicamos el día miércoles, para que no se les, o si quieren las explicamos ya, ustedes verán. Doctora, discúlpame, pues hablas con Stephanie, lo que pasa es que no sé si te acuerdas, yo estoy pendiente sobre lo del quiz, no sé si es posible. ¿Sabes que nos va a tocar que fijemos contigo una fecha y hora? ¿Podrías mañana hacia las, qué te digo yo? Me toca mirar mi horario de mañana. Mañana, ¿dónde está mi horario? Es que tengo un regalo de papeles. Mañana es martes, ¿no? Mañana tengo clase de 7 a 9, de 9 a 11, a 1. Por ahí a las 2 de la tarde, ¿podrías? Sí, señora. Te conectas al mismo link a las 2 de la tarde y te lo hago. ¿Quién más faltaba? Listo, sí, señora, muchas gracias. ¿Quién más faltaba? ¿Nadie más? ¿Solo faltabas tú? No sé si entonces te conectas a las 2 por este mismo link y te lo hago. Bueno.
Bueno, el miércoles nos vemos a las 6 de la tarde. Dictamos la clase de 6 a 8, ¿sí? Para explicarles entonces el trámite de la casación, que ese le requiero tiempo, y el de la revisión, porque ya nos quedan que 20 minutos, y en 20 minutos no les explico el trámite de la casación y quedaría cortado. Entonces sí, es mejor que lo expliquemos el día ¿qué? Miércoles, doctor. El día miércoles. Entonces el miércoles nos vemos a las 6 de la tarde. ¿Listo? ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Reposición, apelación, súplica y queja? Doc, yo tengo una pregunta. Dale. Sobre el recurso de queja, en este momento nos hizo la explicación sobre el Código General Háblame del duro, Proceso. por favor, porque no te oigo nada. En este momento, sobre el recurso de queja, nos hizo la explicación sobre el Código General del Proceso. ¿Existe algún cambio con el decreto 807? No, yo les dije que el único que había cambiado era el recurso de apelación. La queja sigue siendo igual, la súplica sigue siendo igual, la reposición sigue siendo igual. O sea, el único que cambió fue la apelación de sentencias, no más, con el decreto 806. Porfa, me regalas el código que está, el artículo del código que estabas leyendo ahorita con respecto al recurso de queja. 353. Gracias, Artículo 353. ¿Alguna otra pregunta? ¿Les quedó claro? Pues si alguna duda toca el miércoles, doctora. Si alguna duda toca el miércoles, bueno, échenle la leidita, repásenlo, y el miércoles, porque recuerden que el parcial va a tener mucho recurso. Recuerden que el parcial son casos abiertos. Entonces tienen que saber manejar eso, porque el parcial, nada de escogencia múltiple. El juez no les va a decir, A, admito la demanda, B, inadmito la demanda, C, rechazo la demanda, D, interponen recurso. No. Entonces eso de escogencia múltiple, de aquí en adelante eso se acaba, porque cuando empecemos procesos también son puros casos. Ustedes tienen que aprender a resolver casos, no aprenderse de memoria unos artículos, que para eso tienen el código. ¿Listo? Bueno, entonces, no habiendo más preguntas, nos vamos a descansar y nos vemos el día miércoles a las 6 de la tarde. Bueno, chao, chao. Gracias. Chao, profe, gracias. Gracias, doctora. ¿Estén bien? Gracias, Muchas profe. gracias, doctora. Buenas Descansen. noches. A Gracias, ustedes. señor. Gracias. Adiós, profe. Mañana.